Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Le damos nuevamente la bienvenida al ciclo de charlas de la Asociación Parasitológica Argentina, Parasitología en la Nube. Es un placer hoy continuar con este ciclo que hemos mantenido a lo largo de los 2 años de pandemia. En el día de hoy vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Cintia González del Centro de Ecología Aplicada del Litoral de Corrientes, que nos va a hablar sobre estudios sobre nematodes parásitos de anfibios del Gran Chaco. Le vamos a pedir a la audiencia que apague los micrófonos, por favor, para no interferir, y que si hay consultas o preguntas las escriban en el chat, que después las vamos a leer para que Cintia las conteste. Además, bueno, quería recordarles, a modo de aviso, que para que tengan en cuenta que el concurso de fotografía de la Comisión de Arte y Ciencia de la APA extendió la recepción de material hasta el 6 de diciembre, no me equivoco, ¿no? Hasta el 6 de diciembre. Sí. Así que quien quiera participar todavía está a tiempo de mandar sus fotografías para el concurso. Bueno, dicho esto, muchas gracias, Cintia, por estar hoy con nosotros y cuando quieras te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañar desde ese lado. Voy a presentar la pantalla y ustedes me van diciendo si lo que estoy haciendo está ok y si la ven. Voy a ir acá y F5. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Listo. Cualquier cosita, si se corta o algo, me avisan. Sí, sí. Dale, Matías, mil gracias. Bueno, como el doctor Timi dijo, yo hoy les voy a hablar de los estudios que se han realizado sobre nematodes parásitos en anfibios del Gran Chaco, Chaco sudamericano. Yo trabajo en el Laboratorio de Biología y Ecología de Alimentos Parásitos en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, que está emplazado en la ciudad de Corrientes y que es una unidad de doble dependencia del CONICET y la Universidad Nacional del Nordeste. Solo a manera de introducción, para recordar algunos datos de lo que es el Chaco sudamericano o el Gran Chaco, bueno, es la segunda región boscosa más grande de América del Sur, luego del Amazonas, ¿sí? Tiene una superficie aproximada de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Y esa superficie se distribuye en 4 países, de los cuales Argentina tiene la mayor superficie. Depende de los autores, hablan de un 59 o 60%, después Paraguay entre un 23 o 25%, Bolivia un 13% y Brasil tiene una pequeña porción que representa el 5% de toda su área. Este Gran Chaco limita con 9 ecorregiones y entonces en esas áreas, límite de contacto, digamos, o ecotonos se producen, son regiones que tienen una altísima diversidad, incluso más que las ecorregiones mismas. Y hay una cosa que caracteriza al Chaco y que es que existe un gradiente de aridez que aumenta de este a oeste, o podríamos decir que está relacionado con la disminución de la temperatura de este a oeste. Ese gradiente va acompañado de cambios geomorfológicos y de cambios en la flora y la fauna. Entonces, autores como Búcar y Morelo y colaboradores dividieron a lo que es el Gran Chaco en el Chaco húmedo o Chaco oriental y el Chaco seco o Chaco occidental. La diversidad, como dijimos, es altísima. Existen listadas aproximadamente 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 120 de herpetos, 150 de mamíferos. Entonces es una zona, un área bastante diversa en todos los grupos. En cuanto a estudios de la diversidad en el Chaco, existen muchos, abarcan tanto la flora como la fauna, y dentro de la fauna se han realizado estudios tanto en invertebrados como en vertebrados. Y en cuanto a la herpetofauna, también existen numerosos trabajos muy interesantes que, además de estudiar la diversidad de los herpetos,
estudian la pérdida de esa biodiversidad en relación con la pérdida del hábitat o fragmentación del hábitat que está sufriendo el Chaco, que está sufriendo y que sufre hace como un siglo, y que se inició con la extracción de especies forestales, ¿sí? Allá por el inicio del siglo XX, y que en años recientes una de las actividades que azota, por así decirlo, al Chaco son los monocultivos, ¿no? Entonces, esta fragmentación y pérdida de hábitat hace que a la vez toda la diversidad que depende de ese hábitat también esté en riesgo. En cuanto a los anfibios específicamente, se han registrado 100 especies, alrededor de 100 especies en todo este territorio, de las cuales 20% son endémicas, se encuentran solo en el Chaco. Estas son algunas de ellas, las más carismáticas. Bueno, no sé si todos van a usar el mismo adjetivo para describirlas, digamos, que son los que forman parte del grupo de los escuerzos, o algunos también les conocen a esta como las ranas Pac-Man por la boca gigante que tienen. Está la rana coralina, están, bueno, estas que les digo que se conocen como las ranas Pac-Man. Y muchos de estos anfibios, bueno, no solo estos, sino todos los anfibios del Chaco, además de sufrir esta pérdida de hábitat que yo les estaba comentando, también algunos están, digamos, bajo los efectos de otra plaga, por así decirlo, que es el mascotismo, algunas de estas especies. Entonces, nosotros en el laboratorio hace aproximadamente 20 años venimos estudiando no solamente los nematodes, sino todos los helmintos de los anfibios. Iniciamos con los anfibios de Corrientes y sus alrededores, y después fuimos extendiendo el área de estudio, ¿no? Hacia el oeste, incluyendo más localidades del Chaco húmedo y del Chaco seco. Entonces, a finales del año pasado y principio de este año, plasmamos esos resultados y juntamos con resultados del resto del Chaco en un trabajito que abarca algunas características de los nematodes de anfibios del Chaco justamente, del Chaco sudamericano, como por ejemplo su distribución, especificidad de hospedador y algunos aspectos ecológicos que ahora les voy a contar. Entonces, el objetivo nuestro para este trabajo fue realizar en un primer momento una recopilación de qué taxones había en los anfibios del Chaco seco y el Chaco húmedo, analizar la distribución geográfica de esas especies y estudiar las asociaciones entre esas especies y sus hospedadores, relacionar esa nematofauna encontrada con características de la biología de los hospedadores, como por ejemplo la preferencia al hábitat en cuanto a la dieta, el tipo de dieta y el modo de forrajeo y el tamaño del cuerpo. Y por último, presentar una compilación sobre los ciclos de vida de todos esos nematodes que nosotros encontráramos al hacer la revisión. Entonces, cuando comenzamos a hacer la revisión, una de las primeras cosas que saltó, uno de los primeros resultados fue que en el Chaco boliviano y en el Chaco brasileño no existen hasta el momento estudios referidos a nematodes parásitos anfibios. En cuanto al Chaco paraguayo, sí se han realizado estudios. El primero es el de 1946 del doctor Len y colaboradores. Después hay un bache en el tiempo, un bache temporal, digamos, hasta el 74, que está en el trabajo de Masi Pallares y Maciel. Y después, ya en la década del 80, está esta serie de trabajos de 8 o 9 trabajos de Baker y Bauker, que son sumamente interesantes, son trabajos muy detallados en donde estos autores, además de describir nuevas especies, citan especies ya conocidas para anfibios de Paraguay. Y más recientemente, en el 2010, McAllister y colaboradores también publicaron una lista de parásitos, delmintos parásitos en herpetos del Paraguay. Lo que sucedió cuando revisamos estos trabajos es que muchas citas de especies no pudimos considerarlas, porque los autores lo que hicieron acá es listar una especie de nematode, después hacer la lista de hospedadores en donde fueron colectados, y aparte la lista de localidades, pero sin especificar qué hospedador fue colectado en qué localidad, ¿sí? Incluso
en este último de McAllister, estos autores no ponen la localidad, sino que hablan de departamento directamente. Los departamentos en Paraguay son lo que las provincias acá en Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, cita para el departamento el 8, que es Presidente Hayes, no las consideramos porque Presidente Hayes tiene tanto el Chaco húmedo como el Chaco seco, lo mismo que el departamento de Concepción tiene tanto de Chaco húmedo como de Pantanal, pero sí consideramos las citas del departamento de Boquerón porque el departamento de Boquerón está íntegramente insertado en lo que es Chaco seco. Bueno, y para Argentina lo que consideramos es la checklist del 2015 y trabajos posteriores a esa checklist que fueron realizados en el laboratorio del SECOAL y por las colegas Regi Draghi, Fabi y Lía, que también muestrearon en Formosa. Entonces, las localidades muestreadas hasta el momento son 12 en total, ¿sí? 5 pertenecientes al Chaco seco y 7 al Chaco húmedo. En el Chaco seco, una es Boquerón, la que les comentaba recién, 2, Ingeniero Juárez y Las Lomitas en la provincia de Formosa, Argentina, y Taco Pozo y Concepción del Bermejo en la provincia del Chaco. Y el resto están ubicadas en el Chaco húmedo, bueno, la localidad de Corrientes, en la provincia de Corrientes, Resistencia en Chaco y Pirané en Formosa. Y ya en Paraguay tenemos Asunción, que está en el departamento capital, Coronel Oviedo en Caguazú y 2 localidades en el departamento de Concepción, que son Estancia Estrella y Puerto Max. En estas localidades se estudiaron 32 especies de anfibios, ¿sí? Que pertenecen a estas 7 familias que están acá listadas. Y como puede verse, la mayor cantidad de especies de anfibios fueron estudiadas en el Chaco húmedo. Este es un gráfico que presenta el número de especies de anfibios estudiadas en cada localidad. Como puede verse, en el Chaco húmedo, Corrientes es la localidad en donde más especies se estudiaron. Mientras que en el Chaco seco fueron estudiadas 5 especies, de las cuales muchas de ellas son, como les contaba, endémicas del Chaco, del Chaco sudamericano, el Chaco seco sudamericano. Y acá la localidad en donde más se estudiaron anfibios fue Ingeniero Juárez, la mayor cantidad de especies anfibias. Y en algunos casos, en 4 casos, fueron estudiados estas especies tanto en el Chaco húmedo como en el Chaco seco, que eso está bueno porque nos permite hacer comparaciones entre ambientes tan contrastantes como son estas dos ecorregiones, ¿verdad? En esos 32 anfibios, 32 especies de anfibios, el total de taxones que se encontró hasta ahora es igual a 51 y pertenecen a estos 5 órdenes que están esquematizados acá. Como puede verse, en el orden Esquirida se identificaron 5 familias, en el orden Ascaridida 7, que fue el orden que más familias se identificaron. Después, una familia, tanto en el orden Oxiurida como en el orden Strongylida, y 2 familias en el orden Rhabditida. Para ilustrar un poco, para que vean un poco los nematodos que se encontraron en esas familias y en esos órdenes, bueno, les puse esta diapo. Estos pertenecientes al orden Strongylida, casi todos fueron encontrados en estado larval. Después en Pharingodonides se encontraron especies pertenecientes a estos géneros Girinícola y Parafaringodon. En la familia Molineide, los géneros fueron Oswaldocrucia y Esculcia. Y después en el orden Rhabditida, Strongyloides y diferentes especies del género Rhabdis, que son nematodes pulmonares específicamente. Ya en el orden Ascaridida les puse esta diapo aparte porque, bueno, son los más numerosos, ¿sí? Superfamilias y estas 3 familias se encontraron todos en estado larval y estas 3 últimas se identificaron todos nematodos en estado adulto, en la familia Tractide, el género Scranchiana, Falcaustra en la familia Catlanida, y bueno, y los cosmocercios, los que presentaron mayor riqueza. En ellos se encontraron 18 especies pertenecientes a 5 géneros, que son estos géneros que ustedes ven acá.
de los cuales Aplectana y Cosmocerca son los que presentaron la mayor cantidad de especies. Esto les puse para mostrarles cómo está distribuido la presencia de larvas y adultos, de nematodes larvales y adultos en cada una de las especies hospedadoras. Como puede verse en algunas familias, como por ejemplo estas acá, Odontofrinida y Philomeucide, se encontraron solamente nematodes adultos, pero en la mayoría hay tanto presencia de nematodes larvales como nematodes adultos, ¿sí? En algunas incluso, como en estos hílidos acá, de Noxopus nanus, Limelus y Platensis, predominan los estados larvales. En cuanto a la riqueza de especies de nematodes por ecorregión y por localidad, encontramos, luego de hacer la revisión, que en el Chaco seco un total de 18 especies, 18 taxones. Y en el Chaco húmedo un total de 48, ¿sí? De nuevo, algunas localidades, en este caso Corrientes en el Chaco húmedo, fue la que presentó mayor cantidad de taxones, en este caso específicamente 35, y en el Chaco seco Ingeniero Juárez con 9 especies. Y en cuanto a al mayor rango hospedatorio, esta especie, Cosmocerca poicipinus, fue la que se presentó en 20 especies de las 32 especies de anfibios, en 6 localidades, que son estas que están acá, principalmente en el Chaco húmedo. Pero si hablamos de rango geográfico, la especie que presentó mayor rango fue Aplectana lambatis, que se encontró en 7 localidades, principalmente, como ustedes pueden ver acá, en Chaco seco, ¿sí? Y en 11 especies de anfibios. Bueno, este grafiquito, este esquema acá es para mostrarle cómo estuvieron distribuidas esas familias de nematodes en las distintas familias de anfibios analizadas, en esas 7 familias de anfibios analizadas. Y una de las cosas que sobresale acá en este esquema es la presencia de la familia Cosmocercidae en todas las familias de anfibios analizadas. Y esto es algo que también encontraron los colegas Carla Campión y colaboradores, los colegas de Brasil, cuando hicieron la revisión de anfibios a nivel sudamericano. Ellos encontraron que los cosmocercidos intestinales, seguido por los rhabdícidos, que son los pulmonares, son los más predominantes de todos los nematodes en los anfibios de Sudamérica. Y bueno, y otra cosa que se puede ver acá, bueno, antes de decir eso, fíjense que hay familias como la Philomeucide que está parasitada solamente por cosmocercidos. Otras familias como los bufónidos y los leptodactílidos son las que presentaron una mayor riqueza, digamos, de familia de nematodes, o sea, estuvieron parasitados por numerosas especies de nematodes. Bueno, en cuanto a cuáles fueron los anfibios que presentaron mayor riqueza de especies. En el Chaco seco resultó ser el bufónido Rhinella major con un total de 9 especies, que son estas que están acá en esta tablita. Y en el Chaco húmedo el Leptodactylus bufonius con 13 especies, ¿sí? En el otro extremo, estos son los más parasitados, ¿sí?, en los que se encontró mayor riqueza de especies. En el otro extremo tenemos las especies que presentaron parasitosis simple, ¿sí? Entre ellos están Lepiobatrachus levis, que es este acá, que se encontró solamente parasitado por Brevis multisecum, esta larva. Estos hílidos, Boana ranicep y Dendrosophus amborni por Cosmocerca parva. Pseudopalvicola falcipe, que es esta ranita chiquitita que no mide más de 2,5 centímetros por Cosmocerca poicipinus, y Odontoprinus labillae por Aplectana lambatis. Aquí hay que aclarar que en algunos casos, como por ejemplo el de Lepiobatrachus y el de Odontoprinus, existe una sola publicación y en cada uno de estos casos el N fue muy bajo. En el caso de Lepiobatrachus es un Lepiobatrachus, un ejemplar analizado, y en el caso de Odontoprinus 2. Entonces esto puede cambiar. Pero en el caso de Pseudopaludícola es una ranita que nosotros estudiamos, o sea, fue objeto de estudio de muchos trabajos, incluso hicimos estudios estacionales de nematodes en esta rana, y siempre estuvo parasitada por Cosmocerca poicipinus y por ninguna otra especie de nematodes. Esto es bastante distinto a lo que encontraron recientemente investigadores colegas de Brasil en una pseudopaludícola, que es pseudopaludícola pocotoi, que encontraron, si mal no recuerdo,
4 o 5 especies de nematodos en esta rana, en esa especie, ¿no? Bueno, y otra cosa que surge de todo el análisis es la especificidad que se da entre algunos géneros de nematodes y algunos hospedadores anfibios. Uno de esos casos es la especificidad entre estos cosmocercios, Cosmocercela y Neocosmocercela, que solamente se encuentran que solamente se encontraron en el Chaco húmedo en Pithecopus azul. Esto es algo que se da a nivel neotropical, digamos, porque estos géneros se encontraron en Perú, en Brasil, bueno, en Paraguay y Argentina, y solamente en filomeucidios. En Pithecopus, del género Pithecopus, o también otras, las ranas mono, que son más grandes que esta, que ahora les voy a mostrar una foto, que también son filomeucidios, ¿sí? Y después el género Scranchiana, que este es un nematode perteneciente a la familia Tractide. Este se encontró en anfibios del género, solamente el género Leptodactylus. Entonces, acá en el Chaco se encontró Scranchiana scranchi en Leptodactylus latinasus y Chacoensis o Formosula en Leptodactylus bufonius. Y esto también es algo que se da a nivel neotropical, esta especificidad entre ese género y anfibios de este género Leptodactylus. Bueno, después otras cosas que surgieron y que bueno, que les quería compartir, eran cosas así relacionadas a la distribución geográfica y hospedatoria de una especie, en este caso de Spulsia travasosi, que es de la familia Molineidae. Como ustedes pueden ver, esta especie está presente solamente, o sea, se encontró solamente en bufónidos de la especie Rhinella major y leptodactílidos de Leptodactylus bufonius. Y bueno, este no es el mejor mapa, pero si nosotros nos imaginamos el curso del río Paraguay acá, esta especie se encontró solamente al oeste o en la margen derecha de lo que sería el río Paraguay y Paraná, siendo que tanto Rhinella major como Leptodactylus bufonius son dos hospedadores que nosotros analizamos y muchos en Corrientes. Bueno, eso es algo que nos llamó la atención, digamos, que esta especie se presentó en estos dos hospedadores que fueron muy estudiados en Chaco húmedo, en Corrientes, pero en ningún momento fueron encontrados al este de estos cursos de agua. Y la otra especie que presentó también así como una curiosidad en cuanto al rango geográfico y hospedatorio fue Aplectana y lambatis. Si nosotros vemos, ¿se acuerdan? Esta es la de mayor rango geográfico, como puede verse acá. Además, acá le sumé el rango hospedatorio. Se encontró en bufónidos, en microhílidos, en odontofrínidos, bueno. Y lo que sucede con esta especie es que en todos los trabajos que nosotros hicimos en Corrientes, y que analizamos muchas especies y analizamos, por ejemplo, Major, como les contaba, y Bufonius de Corrientes, muchos ejemplares, nunca apareció en ninguna de estas especies hospedadoras de este lado del Paraná, digamos. Bueno, esos son algunos datos curiosos que surgieron de cuando hicimos toda esta revisión de los nematodes en anfibios, ¿no? Cuando relacionamos los nematodes parásitos con las características de la historia de vida que yo les contaba hoy, que hacían referencia al modo de forrajeo, al tipo de dieta, a la preferencia del hábitat y el tamaño del cuerpo, para esto nosotros aplicamos modelos lineales generalizados y lo que se encontró, el modelo que explicó en mayor parte la variación de la riqueza total de especies de nematodes, fue el tamaño del cuerpo, ¿sí? Por un lado, y el modo de forrajeo. El tamaño del cuerpo es una de las variables que ya es conocida, digamos, cuando uno quiere relacionar o analizar la riqueza de no solamente de nematodes, de todos los helmintos. Bueno, acá nos dio como resultado de que estaba relacionado con el tamaño del cuerpo del hospedador. Y con el modo de forrajeo también es algo conocido para los nematodes en los anfibios, porque un hospedador al acecho, o el que se sienta y espera, digamos, el que queda quietito, presenta una menor vagilidad.
y al presentar menor fragilidad, entonces son menores las probabilidades de encuentro con las formas infectantes de los nematodes monoxénicos, que ahora vamos a ver que son los que predominan en los anfibios. En cambio, en el otro extremo tenemos los forrajeros activos, que son los que se mueven mucho buscando sus presas, y entonces de ese modo aumenta la probabilidad de encuentro con las formas infectantes. Ya lo siguiente que hicimos fue relacionar no la riqueza total, sino la riqueza media de especies con esas características biológicas del hospedador. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Bueno, en un primer lugar fueron catalogados o clasificados los hospedadores como, en referencia al tipo de dieta, no mojes acá adentro, generalistas, aquellos que consumen muchos ítems presa sin preferencia por ninguno. En el otro extremo, los especialistas, que tienen un predominio de una sola presa y si se encuentra otra, se la toma como accidental, que de todos los anfibios analizados, solo el sapito del tacurú, es el único especialista neto, digamos. Y después están los que tienen una dieta intermedia entre generalista y especialista, que consumen muchos ítems presa y por ahí pueden presentar preferencia por alguno. Entonces acá lo que observamos es que estos, justamente los que presentan un tipo de dieta intermedia, fueron los que presentaron una riqueza media de especies mayor. Y en cuanto al forrajeo, tenemos los activos, los que les contaba que buscan activamente sus presas. Del otro lado, los sit and wait, que son los que se sientan y esperan. Acá hay un ejemplo, las arborícolas están ahí, se sientan y esperan. Y entre medio están los que presentan un modo intermedio entre estos dos, que es, por ejemplo, que buscan las presas, pero después llegan a un hormiguero o a un tacurú y se quedan ahí comiendo. Entonces ahí lo que encontramos fue que la riqueza media de especies de nematodes también fue mayor en este grupo de anfibios. Y cuando hicimos esa relación con el hábitat, que para el hábitat los dividimos en 5 clases, digamos, en 5 categorías, terrestres, arbóreos. En los arbóreos están incluidos los que están en las hierbas, en las hierbas altas, digamos. Los fosoriales, que son los que hacen los nidos en la tierra y ponen los huevos ahí adentro de esos nidos, los nidos de espumas como Leptodactylus bufonius, los semiacuáticos y los acuáticos. Y acá lo que encontramos fue que los que están más relacionados, por así decirlo, al ambiente terrestre, que son los terrestres específicamente, y los fosoriales, fueron los que presentaron una riqueza media de especies de nematodes mayor. ¿Sí? A ver, ¿se cortó? No, vas bien. Bueno. Y bueno, y los acuáticos fueron los que presentaron una riqueza media de especies menor. Esto también, digamos, en la literatura también es algo que esperado, porque al estar en contacto con este suelo, con este ambiente terrestre, también aumentan las probabilidades de infección con estas L3, digamos. En los acuáticos, además de que tuvieron la menor riqueza media de especies, estas especies encontradas en estas ranas que están en el agua todo el día, como estas, como Pseudis o como Lysapsus, fueron nematodes que se encontraron en estado larval y que tienen ciclos heteroxénicos. Ahora les cuento. Bueno, con respecto a los ciclos, de los 51 taxones que se encontraron, el 74,5% se encontraron en estado adulto, o sea, fueron identificados en estado adulto, ¿sí? Y de estos, 36 especies presentan ciclos monoxénicos, ya sea que la infección sea por vía pasiva o activa, presentan ciclos monoxénicos. Solamente 2 especies de nematodes presentan, de todas ellas, en estado adulto, presentan ciclos heteroxénicos que son Physalopteroides y Ocotenenela, que es un filarídeo. Y en el caso de Physalopteroides, este es un ciclo, en realidad es Physaloptera, pero el ciclo se cumple más o menos de la misma manera, en donde invertebrados, distintos artrópodos, son los hospedadores intermediarios, y donde acá la rana, junto con otras especies, otros vertebrados pequeños, digamos, cumplen el papel de hospedadores paratémicos.
Y en el caso, bueno, de Ocoterenela, por ser un filaridio, tenemos en el ciclo la presencia de un vector, ¿sí? Esto, nosotros en Corrientes todavía no tuvimos la suerte de encontrarlos. Estos 2 registros fueron para Paraguay. El resto de las especies se encontraron, de los taxones se encontraron en estado larval, el 25,5, ¿sí? Y todos son nematodes con ciclo heteroxénico. Este es para ilustrarle el ciclo de uno de un camayánido que es Serpinema, que el adulto se encuentra en tortugas, en donde también acá la rana, nosotros encontramos Serpinema en Lysapsus, que justamente es una muy acuática, cumple junto a una amplia gama de otros vertebrados e invertebrados el rol de hospedadores paraténicos, ¿sí? Entonces nosotros, para resumir un poco eso, hicimos este grafiquito en donde mostramos, acá dejamos de lado los monoxénicos, mostramos solo los heteroxénicos, ¿sí? Y cómo se dan esos ciclos tanto en el ambiente terrestre como en el ambiente acuático, y cuál es el papel de los anfibios acá. Las flechas discontinuas lo que hacen es mostrar digamos, el ciclo con el hospedador paraténico, que en este caso es la rana, ¿no? Y las flechas continuas, el ciclo normal, por decirlo así. ¿Y por qué estos anfibios están tan relacionados a tantos ciclos, digamos, de nemátodes? Ni hablar si consideramos todos los helmintos. Y esto se debe a su posición en las redes tróficas, porque los anfibios son ítem presa de una amplísima variedad de vertebrados, tanto ligados al ambiente acuático, como por ejemplo estos que están acá, tortugas, yacarés, aves acuáticas, como aquellos ligados al ambiente terrestre. Y además, en general, los anfibios son generalistas en cuanto a dieta, o sea, hay más casos de anfibios generalistas que especialistas. Entonces, al ellos alimentarse de todos estos hospedadores intermediarios que contienen las formas larvales y después ser consumidos por estos vertebrados, de ahí su importancia como hospedadores paraténicos en esa amplia gama de ciclos biológicos, digamos. Bueno, hasta ahí lo que nosotros encontramos a grandes rasgos en lo referido a la nematofauna del Chaco sudamericano, ¿sí? Pero como en este tipo de trabajo por ahí se pierden algunas cosas, yo lo que quise acá es compartirle algunos ejemplos puntuales que nosotros tuvimos la suerte de poder estudiar. Y digo la suerte porque por ahí hay ahora, como les voy a contar, hay algunos hospedadores que hay que saber dónde buscarlos, en qué época buscarlos, y bueno, y tenemos, repito, la suerte de estar más o menos cerca de lo que son sus áreas de distribución y poder ir hasta ahí y analizarlo. Uno de esos grupos es el grupo de estas ranas, de las ranas escuerzo, digamos, que son de la familia Ceratophride y que son endémicas del Chaco. Estas ranas se caracterizan por esa boca terriblemente grande, porque son muy carnívoras, hasta el 50% de su dieta está conformada por serpientes, por aves, por otras ranas. Nosotros hemos abierto lepiobatracos y que en el estómago tenían 3 leptodactílidos. Y otra cosa es que estas ranas forman un cocún en la época de sequía. Las lluvias se dan en el Chaco seco entre octubre y marzo, principios de abril. Entonces, si uno las quiere encontrar, tiene que ir en esa fecha, porque si va en otra fecha, no las encuentra porque se esconden debajo de la tierra en ese cocún que ellas hacen, ¿no? Entonces, acá en este grupo de ranas tenemos estos 3 géneros que son Chacophis, Ceratophrys y Lepiobatrachus. Bueno, entonces acá nosotros tuvimos la suerte de estudiar en realidad la comunidad del Mintos de Lepiobatrachus danensis. Fíjense, está el área de distribución de este anfibio. Este es un dibujo en donde está acá en su cocún el Lepiobatrachus, y acá cuando comienzan las temporadas de lluvia se come el cocún. Hasta los renacuajos son terriblemente así característicos, digamos, son carnívoros también.
Y bueno, esta rana tiene un hábitat acuático cuando sale de su enterramiento, digamos. El tipo de dieta es generalista porque está, una vez que sale está en el agua y todo lo que pasa se lo come. Y bueno, y son sit and wait porque se quedan y ahí es que comen en un solo lugar y ahí comen. Y entonces otra de las características, o sea, a la rana se la encuentra así, al Lepiobatracu, cantando, siempre en el agua, cuando es temporada de lluvia, ¿no? Y otra de las cosas características de esta es esto. Tiene ese comportamiento, ese canto agresivo, que cuando está así, se siente en peligro, digamos, y ahí incluso se ven sus dientecitos, ¿sí? Entonces es una rana que tiene muchas características así muy, muy curiosas, digamos. Bueno, entonces nosotros fuimos y estudiamos la comunidad del Mintos de Lepiobatrachus vitanensis. Y lo que encontramos es que esa comunidad estaba formada por 17 especies, de las cuales los nematodes estaban representados por solamente 4 especies, y fíjense qué bajos los valores de los descriptores parasitológicos, de la abundancia media, de la intensidad media, de la prevalencia y también del número de nematodes hallados, ¿sí? Ahora vamos a volver a esto, pero porque voy a comparar con este otro anfibio que también tuvimos la posibilidad de analizar. Bueno, este es el sapito tacurú, que su distribución sí es más amplia, no es endémico del Chaco. Y bueno, y se le llama sapito al tacurú por esto que él le contaba, que él va hasta el termitero y se come las termitas. Este es un video que hicieron mis compañeros. Todos estos videos y las fotos son de mis compañeros herpetólogos del laboratorio. Ahí está comiendo las termitas que ellos le dieron, ¿sí? Y es especialista, o sea, solo termitas se come este sapito. Bueno, esto para mostrarle también que tiene ese comportamiento con las patas, que va excavando y se va metiendo. Y en este sapito, que fíjense, fosorial, especialista, con un forrajeo intermedio, encontramos 3 especies de nematodes y una especie de cestodes, ¿sí? Esto es para ilustrarles cuáles fueron esas especies que nosotros encontramos, y no encontramos ningún digeneo. Entonces nosotros podemos hacer con estas 2 especies una serie de comparaciones, digamos. Fíjense, esta que es totalmente acuática cuando sale de su cocún, generalista y sit and wait, frente a una que es fosorial, especialista e intermedia. Esta, fíjense que presentó una riqueza del minto de 17 y esta de 4, y de esos 4, acá son 3 especies de nematodes, no 4. Y en esta tenemos también 4 especies de nematodes, pero fíjense la diferencia en cuanto a la prevalencia y a la abundancia de nematodes. En esta encontramos 111 y en esta encontramos casi la totalidad del mintos hallados pertenecían a los nematodes, ¿sí? Por supuesto, la especie dominante fue un Cosmocercio, fue Aplectana lambatis, que tiene un ciclo biológico monoxénico, ¿sí? Después otros casos que tuvimos la suerte de poder también estudiarlos, en este caso no hicimos estudios de comunidades, fue entre estas 2 ranas. En realidad los estudios que hay de esta, que es Trachycephalus typhonius, que es la rana arborícola lechosa, fueron hechos por Fabi, Regi y Lía en Pirané Formosa, que es el único registro que hay en el Chaco. Estas 2 ranas, bueno, por otro lado está la ranita mono, que es la que les contaba hoy, y que estas 2 ranas lo que tienen en común es que son arbóreas, las 2 son generalistas y las 2 son sit and wait. Estos son los ítems presa que comen cada una. Lo que tienen de diferente es que esta ranita, como filomeucidio, lo que hace es colocar los huevos en estas hojas, así que son anchas, y después las acartuchan, les hacen como un nidito, por así decirlo, y estas hojas están encima de cuerpos de agua. Entonces después cuando eclosionan los renacuajos, pum, caen al cuerpo de agua. Y otra cosa que tienen estas ranas, esta que estoy marcando acá no es Pithecophus, es Filomeusa, pero es un filomeucidio, pero todas hacen eso, es que tienen glándulas
con las cuales ellas se pasan los miembros anteriores y se van como encerando. Y esto es para evitar la pérdida de agua. En estas ranas, ¿qué se encontró? En Trachycephalus, la rana lechosa, las colegas, Regi y colaboradores, encontraron dos especies de nematodes, Aplectana ilambatis y Rabia elegans, un cosmocercio y un rhabdícido, ¿sí? Y en esta se encontraron estas especies que yo les comentaba hoy, que son sumamente específicas de los filomedusidios, ¿sí? Tanto en Paraguay como en Argentina. Entonces, también podemos hacer este tipo de comparaciones entre estas ranas, que son arbóreas las dos, que son generalistas las dos y que son sit and wait las dos. Y la diferencia es que esta rana, Trachycephalus, cuando llega el momento de reproducirse, ella baja de los árboles y se va al cuerpo de agua. Entonces, bueno, entonces ahí puede ser que tome contacto con las formas infectantes de estos nematodes, que encima son generalistas, o sea, es algo, bueno, que puede suceder. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas ranas que no bajan nunca de los árboles y que incluso el amplexo sucede en las ramas de los árboles y que están parasitadas por estas especies y no por otras? En realidad sí por otras, lo que sucede es que estas especies no aparecen en otras ranas. Y que como cosmocercidos que son, se suponen que tienen ciclo monoxénico, ciclo directo, entonces la gran pregunta acá es cómo se desarrolla el ciclo en estos filomedusidios. Entonces también hay veces que nos quedamos con más preguntas que respuestas, ¿no? Bueno. Y por último, contarle que también tuvimos la posibilidad de estudiar la comunidad del mintos de este sapito, que es un bufónido de la especie Melanophrenichus clapembaki, es de hábitat terrestre como la mayor parte de los bufónidos, el tipo de dieta es intermedio, pero con predominancia o preferencia de formícidos, y presenta un forrajeo intermedio. Esta especie es un reproductor explosivo, se va y se mete en las charcas temporales que se forman luego de lluvias intensas para reproducirse. Y la característica que tiene es que como pueden ver acá, tiene esta coloración aposemática, que en el dorso presenta estas manchas amarillas y en el vientre presenta estas manchas amarillas y rojas. Entonces, cuando se siente, digamos, siente la presencia de algún predador o algo, se tira panza arriba y muestra esas manchas, ¿no? Y otra cosa que caracteriza a esta especie, a esta y a otros Melanophrenichus, es que tienen en su piel glándulas con alcaloides, que esos alcaloides provienen de su dieta, ¿no? De las hormigas que ellas consumen. Si nosotros tenemos en cuenta el marco teórico, pensamos que como bufónido y como anfibio de hábito terrestre tiene que tener predominancia de nematodes con ciclo directo, porque están mucho en el suelo, ¿sí? Y que esos nematodes con ciclo directo van a tener unos valores altísimos en los descriptores parasitológicos, prevalencia, etc. Lo que encontramos, yo les copié acá solamente lo de nematodes, no de todos los helmintos, es una cosa bastante rara, digamos. Primero que predominan los nematodes con ciclo indirecto. Y los nematodes con ciclo directo que predominan tienen muy baja prevalencia y abundancia media. Y esto no se vio solamente cuando analizamos el lote entero, sino que a lo largo de las estaciones, porque tuvimos la posibilidad de hacer algo estacional con este sapito, también fueron resultados que se fueron, repitiendo. Entonces pensamos nosotros que esto puede ser por la presencia de esas glándulas que tiene este sapito y que de alguna manera actúa como impedimento para la introducción de las formas infectantes de estos nematodes con ciclo directo. Bueno, para ir terminando, solamente hacer una serie de comparaciones. En Sudamérica, en el 2014, Carla Campión y colegas listaron un total de 150 taxones de nematodes para todos los anfibios de Sudamérica. Nosotros con esta revisión que hicimos, en el Chaco Seco encontramos 18 especies,
taxones, perdón, y en el Chaco húmedo 48, o sea, casi un tercio de los que están listados para Sudamérica. Y en comparación con otras ecorregiones, biomas de Brasil, que bueno, les puse esto porque son los más cercanos, digamos, los colegas encontraron, por ejemplo, en el Pantanal 28 especies, en un área de transición entre el Cerrado y la Mata Atlántica 21 especies, y en la Mata Atlántica 20 especies. Lo que hay que resaltar acá es que estos resultados cambiarían si de esos trabajos que yo les conté al principio tuviéramos datos más específicos, ¿no? De a dónde fueron colectados o qué especie fue colectada en cuál hospedador. Y en referencia a los datos y a las publicaciones, solo para tener una idea, les puse este grafiquito acá, que en Chaco Seco, en las ecorregiones Chaco Seco y Chaco Húmedo, hay hasta el momento 49 publicaciones realizadas, de las cuales el 84% se hicieron acá en Argentina, con material de Argentina, digamos, y 16% en el Paraguay. Y en el Paraguay, 88% de esas publicaciones refieren a nematodes de anfibios del Chaco húmedo y 12 solamente al Chaco seco. Similares valores se encuentran en las publicaciones de Argentina, solo que hay algunas que tuvieron en cuenta hospedadores tanto del Chaco seco como el Chaco húmedo. Y bueno, y entonces de aquí en más, lo bueno sería llenar esas lagunas de información referidas a, por ejemplo, el rango geográfico, sobre todo en lo que se refiere al Chaco seco paraguayo, ni hablar del Chaco boliviano y el pedacito de Chaco brasileño, ¿no? En cuanto al rango hospedatorio, de las 100 especies aproximadamente que dijimos que de anfibios que hay en el Chaco, solamente se conoce la nematofauna de 32, o sea que hay una amplísima lista de anfibios por analizarse. Le puse estas dos fotitos acá que son los estrella, digamos, Rhinella major y Leptodactylus bufonius, que es donde más, con los que más se han realizado estudios, ¿no? Y estas especies que faltan analizar, es importante destacar que hay algunas que tienen poblaciones estables y que además no tienen ningún problema de conservación, o sea, no sería problema pedir los permisos correspondientes para poder analizarlas y incrementar la información, ¿no? Y bueno, después también sería bueno seguir con la distribución de estas especies como esculcia, a ver qué pasa si se siguen presentando solamente al oeste de los cursos de agua. Y les puse estas acá porque son especies, algunas de las especies de las cuales nosotros tenemos la suerte de tener material, pero como ustedes saben, los nematodes, para identificar nematodes necesitamos machos, entonces en algunos casos tenemos material, pero no tenemos suficientes machos para poder llegar a una identificación precisa. Entonces necesitamos aumentar el número de especímenes de esos nematodes. Les puse estas de Philomedusa sauvalle, la Quistoclei, pero tenemos, por ejemplo, el Physanemus puki, Biligonigerus también, y que seguramente nos van a aportar más datos, ¿no? Más conocimiento a esta helminthofauna. Y bueno, y finalmente pensar en hacer el día de mañana una revisión, así como hicimos la revisión de los nematodes, pero teniendo en cuenta todos los helmintos de los anfibios, que por supuesto nos van a dar una información mucho más rica de la que yo le pude presentar en esta charla. Bueno, muchas gracias. A ver, voy acá. Dejar de compartir. Acá. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Cintia, a vos. Muy lindo y muy interesante. Queda abierta entonces la ronda de preguntas, si quieren escribirlas en el chat. Si no, las podemos hacer también de forma oral. Por lo pronto, hay una primera pregunta de Fabiana Drago, que dice o consulta si son similares las especies de nematodes encontradas en el Chaco húmedo y en Brasil.
Sí, sí, Fabi. Bien. Son bastante similares. Sobre todo, por supuesto, los de acá de la Mata Atlántica, ¿no? Los que están acá pegados a nosotros, digamos. Después, por ejemplo, en la parte sur de Brasil, que ya sería Pampa, no hay tantos estudios, ¿viste? Y después ya están los del norte, pero sí, hay una cosa que no dije, pero hay, por ejemplo, especies de nematodes que pertenecen al género Rayenema o hay otra, no me acuerdo, del género Rayenema que son muy comunes en Brasil y que hasta ahora acá no se encontraron. Rayenema, bueno, no me acuerdo ahora el otro género del cual hay muchas especies, pero no, hasta ahora no hay registros. No hay registros de esa. Me acuerdo de ese, de Rayenema, que hay unas cuantas especies, pero acá no. Buenísimo, gracias. Gracias. Bueno, estoy viendo muchas felicitaciones y agradecimientos de la audiencia por la presentación, Cintia. Bueno, elogios. Si alguien más quiere hacer alguna consulta, Yo tengo. Mati. Si Sí. me encantó la charla, voy a preguntar por los digeneos, si tienen estos bichos, o sea, los sapos y estas ranas, la diversidad de digeneos es tan así como es tan grande como la de nematodes, son menos, son más. No sé si has hecho algo parecido, o sea, en el ámbito trófico o las formas de forrajeo y si te ha dado alguna relación con la riqueza de digeneos o con la familia. Sí, así revisión no hicimos, ¿viste? Pero hicimos estudio de comunidad. En todos esos últimos ejemplos que le presenté, en realidad son estudios de comunidades. Entonces, encontramos muchos digeneos y muchos en estado larval y son especies que culminan el ciclo en aves, por ejemplo. ¿sí? Eso la especialista es Mónica, ¿viste? Pero incluso en bufónidos, los bufónidos son, por decirte, el cururú, el sapo cururú, que son súper terrestres y que en muchos trabajos se repite el hecho de que los nemátodes son los que predominan en los bufónidos, pero son trabajos en los que hicieron comunidades del minto, pero no tuvieron en cuenta las formas larvarias. Entonces, si vos tenés en cuenta las metas cercarias, hay veces que incluso en los bufónidos los digeneos duplican a los nematodes. Entonces vos en los trabajos así de síntesis que encontrás de anfibios, seguro vas a encontrar que en bufónidos predominan los nematodes. Pero son trabajos que no están considerando los estados larvales. Y bueno, y después otra típica que se da es que en los acuáticos sí, predomina a full los digeneos. Así que esos serían los patrones, digamos, que se dan en los extremos, ¿no? Claro. Acuáticos y ¿cómo es? Terrestres. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, siguen las felicitaciones, los agradecimientos. Alejandra Rosín pregunta qué N o qué número de hospedadores capturan habitualmente en los estudios. Bueno, por ejemplo, de Yanensi fue 20 o 21, no me acuerdo. Y también depende del tipo de estudio, porque por ahí en los estudios estacionales capturamos eso, pero por estación. 20 o 30 por estación. Entonces, pero pueden ser muchos más. Y también depende de la especie hospedadora, porque por ejemplo, vos salís al campo y Leptodactylus bufonius en 1 hora y media podés colectar 40, no sé si tanto, pero Filomedusa, que son las ranitas esas, no sé si podés colectar tantas así. Entonces, estudio de comunidades de esa no hay y va a ser bastante difícil, digamos, que se realicen. Pero para otras especies como bufonius o esas que yo presenté, el sapito del tacurú o esas, no hay problema con el N, digamos. ¿Y eso tienen que pedir permisos para captura? Sí.
Bueno, nosotros que colectamos en 3 provincias es todo un tema porque tenemos que en cada secretaría de recursos o sea la oficina que sea que esté encargada, gestionarle el permiso, ¿no? En Formosa, en Chaco, en Corrientes, y bueno, y hay especies, por ejemplo, la coralina, que es esa, la roja con todas manchas, esa sí no se puede colectar, digamos. Las otras, cada secretaría te da también un número, ¿no? Así que, bueno. Bien, bueno, gracias. Daniel Tanzola dice, espérate que se me corrió el chat. Si, que citaste a Girinícola Yabodi y se hacen regularmente estudios tanto de adultos como de renacuajos o mayormente trabajan con adultos. Bueno, eso también es otra cosa. Los estudios en anfibios en todo el Chaco se hicieron en mayor medida con adultos. Esa cita de Girinícola es para renacuajos, porque Girinícola es un nematodo que se encuentra solo en anfibios en estado de renacuajos y no en adultos, solamente en renacuajos. Entonces, justamente esa que apareció ahí, Girinícola chabaudi, es una cita en renacuajos de Sinax nasicus, me parece que era. Pero sí, también es una cosa que por explorar, ¿no? El tema hicimos con la gente del laboratorio algunos estudios en el Mintos de renacuajo, pero no en la misma medida que hicimos con adultos, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía algunas, aprovecho ahora mientras piensan. Bueno, una era la de Daniel, qué pasaba con los renacuajos, si los habían estudiado, me imaginaba. Otra era una curiosidad, simplemente, porque filomedúcides son estas que hay algunas especies muy venenosas, ¿no? Un poquito lo contestaste mi pregunta cuando hablaste de los melanofiniscus, porque por ser tóxicos podría tener una influencia. Esa era mi pregunta, si se sabía o si tenían especies que fueran tóxicas y que mostraran algún patrón diferencial de los parásitos por las toxinas que tienen los hospedadores. En realidad el melanofiniscus tóxica o sea, no te hace nada si vos lo agarrás, digamos. No hay ranas acá como las que hay en el Caribe, los dendrobatidios, digamos, que esas sí no las podés tocar. Y bueno, tuvimos la posibilidad de estudiar la mintofauna en melanofiniscus y bueno, y salieron esos resultados, ¿no? Y después una que a mí me encantaría estudiar, pero bueno, esa no se puede colectar porque tiene un grado de conservación, es la coralina, que es la que tiene todo, la que tiene todos estos colores así, la Laticep, que es la grandota. Que bueno, que lo que se me ocurrió también para ver porque no se sabe nada, es tratar de ir a las colecciones, si me permiten ver ejemplares que estén depositados y ver a ver qué tienen, ¿no? Claro. Ya que no se puede, que es una rana que no se puede colectar, a ver si se puede sacar algo de esos ejemplares. Bien. Y lo otro, está bien, una pregunta de otra curiosidad, si bien entiendo que no ha sido el objetivo de los estudios, porque indudablemente tienen muchísimo para hacer todavía en descubrir qué hay, como para verse analizar con detalle cuánto hay y por qué hay, pero ante semejante diversidad de hospedadores y de parásitos, y como hablabas al principio de los problemas que tienen de conservación en la región por fragmentación de hábitat, pero también hay reservas. Si pudieran hacer algún análisis o comparación o tener una idea, si se podrían usar de alguna manera las comunidades de los parásitos de los sapos como indicadores de algún grado de riesgo ambiental o de ambientes antropizados o de conservación, de éxito de medidas de conservación, porque pareciera un buen modelo o un excelente modelo para ese tipo de estudios los anfibios. Sí. Específica, bueno, nosotros de áreas protegidas, nosotros vamos a la Reserva Natural Formosa y hacemos, digamos, base ahí.
los trabajos que salieron con bichos capturados de los alrededores, digamos, porque cuando uno quiere capturar de dentro también tenés el tope, digamos, pero son bichos que también están en la reserva, obviamente. Entonces, sí, lo pensamos a la idea, pero es tanto, estamos en la fase, digamos, de escribir, porque como hay muchas cosas que no las habíamos encontrado en todos estos anfibios que teníamos analizados de Corrientes, una vez que cruzamos el Paraná en muchos casos fue esto de Espulsia que empezamos a encontrar, y ahora, si Alejandra Villegas me permite, Alejandra Villegas estuvo la semana pasada haciendo una pasantía en el Secoal y llevó material colectados en anfibios de el pedacito de Chaco que llega a San Luis, y encontramos cosas que yo en los 20 años que estoy viendo bichos no los había visto. Entonces, como que estamos en el primer escalón, digamos. Sí, y sería fantástico porque además los anfibios dentro de los vertebrados es uno de los grupos clave en la parte de indicadores, ¿no? Por el tema esto de que son tan dependientes de la humedad, del agua, o sea, Claro. sería un caso genial porque, o sea, por los parásitos y por los hospedadores, que son los anfibios, ¿no? Que son tan lábiles en esto de la pérdida del hábitat. Sí, parece un sistema maravilloso para ese tipo de cosas. Y mi última duda, para ir un poco no tan parasitológica, pero tenía entendido que había una amenaza muy importante para todos los anfibios, que era este hongo que estaba diezmando poblaciones por todos lados. ¿En Argentina estamos sufriendo eso? Estamos teniendo, creo haberles leído alguna vez que había en el norte algo, pero no sé en qué grado de riesgo están las poblaciones naturales. Hay unos chicos de Santa Fe, Romina Girardi, ella hizo la tesis con el Chytridio. Chytridio, claro. Y ella, no quiero decir una cosa por otra, pero muestreó anfibios de Santa Fe, me parece, y después de lugares que están más cerca de la cordillera, y encontró. Nosotros, la verdad, no muestreamos porque es otro tipo de muestreo totalmente distinto, y por suerte nunca vimos esto de que se ve en los papers publicados referidos a Chytridio, esas mortandades de rana. Por suerte no vimos, nunca, en los 20 años que llevamos muestreando, digamos. Que las chicas me digan si alguna vez vieron las del grupo que están, pero yo no las hemos visto. Entonces, de que sí hay estudios, hay por esta chica que hizo la tesis, pero bueno, sé que muestreó cerca de la cordillera y en Santa Fe, pero más que eso no le puedo decir. Bueno, qué bueno, no, listo. Yo tenía esa idea por Salta también, como que había... Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o algún comentario. Si no hay más comentarios, entonces, bueno, solamente nos queda agradecerte, Cintia, por la hermosa charla que nos diste, lo interesante y lo variado de todos los bichitos que vimos. Y bueno, muchos éxitos con todo lo que emprendan, y cuando necesiten una manito que los ayude a ir a esos lugares a muestrear, nos avisan que no vamos a tener ningún problema en acompañarlos. Así que yo no... Pero allá en Formosa llega a 55 grados, la temperatura. ¿Y no hay alguna rana invernal, no hay, que podamos ir a buscar en particular? No importa, llevamos tereré. Llevamos. Hasta octubre te acompaño a Formosa, hasta octubre. Después. Vamos todos. Salimos de Bahía Blanca, levantamos la plata y seguimos. No. De octubre a abril, no. Bueno, muy bien, entonces, muchas gracias a todos. Los esperamos en la próxima charla. Nos queda una todavía en lo que queda del año. Así que bueno, despedimos a Cintia con este fuerte aplauso. Le pongamos los micrófonos en funcionamiento. Y como les decía, los esperamos la próxima charla, que ya por los canales de difusión les va a llegar el flyer y con la fecha. Y ya va a ser la última de este año.
Muy buenas tardes y un gusto haberlos visto después de un tiempito. Gracias. Un abrazo.